comenzando el cuarto mes del año 2024 después de Cristo, junto a mi compañera Francisca Huerta. Fran, ¿cómo estás? Buenos días, Sebastián Flores Muga. Bien feliz, me gusta que sea lunes 1. Ah, para que esté todo en orden. Sí. Martes 2, miércoles 3, jueves 4. Sí. Ya. Puede ser un buen augurio. ¿Tú sabías que si todos los meses tuvieran, si el año tuviera 13 meses, todos los días podrían tener 28 días? Entonces podría estar todo cuadrado, porque todo eso Me encantaría. esos que sobran, esos después del 28 que sobran, los juntáis todos hacia un nuevo mes. Entonces habría todo Claro. del 4 semanas justo por mes. No sería tan desordenada la cosa. Tendríamos sí que se alargaría el año. Sí, po. Habría que inventar un horóscopo nuevo, o Fiuco creo que se llama el que viene después de Piscis. Pero Oye, impresionante. algo aprendí en su momento. Oye, una jornada marcada por distintas noticias en distintos ámbitos. En este momento acá un edificio en Santiago Centro, están las cámaras de televisión, están las radios, están cubriendo en pleno barrio histórico. Ahí sé que Bombero está operando en la zona. Vamos a estar monitoreando cómo avanza esta noticia. Mientras en otros aspectos de la semana y del fin de semana, que fue largo, que fue fin de semana santo, tuvimos varias noticias que van desde lo que viene en el debate de la Cámara. El PDG se le afilaron los colmillos, aunque administrativamente le correspondía a ello, por el acuerdo que se hizo el 2022 cuando asumió la nueva legislatura, pero el Partido Comunista también reclama el cupo que le hicieron correr. Ayer estuvo el diputado Rubén Oyarzo en Mesa Central, también estuvo en CNN Chile, diciendo que ellos, si no se cumple el acuerdo, van a empezar a pactar con la derecha, así que le deja harta presión al ministro Álvaro Elizalde, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, y al gobierno, que tiene que ver cómo lo hace para intentar retener el control de la Cámara en este año, en estos 8 meses que dura la presidencia, y que no lo pierdan como pasó en el Senado. También vamos a estar viendo la actualización del caso Cristian Campos, que ha tenido repercusiones, todavía más allá de la denuncia que hizo Fundación para el Progreso y lo que viene después, que es la querella. Han habido gente que se ha manifestado de lado y lado, han hablado los hijos de Cristian Campos. Salió ayer un reportaje en La Tercera que contó más o menos cómo lo vivió Cristian Campos cuando recibió la noticia, mientras ensayaba una obra de teatro y las acciones que ha tomado. El caso sigue avanzando y lo vamos a estar monitoreando, y también lo que tiene que ver con todo el tema de Lo Valledor y La Vega, que ahora van a pedir un carnet de nacionalidad chilena para poder entrar, una medida que ha hecho que la ministra Toá cuestione esta petición y plantee que tener un carnet de otro país no es ilegal. Yo sé que hay mucha gente muy enojada con la inmigración ilegal, pero hay mucha gente que es migrante legalmente y que tiene un carnet que no necesariamente es de nuestro país, pero está con todos los papeles y toda la normativa cumplida para estar habitando nuestra patria. Así que bueno, un debate que se tomó la agenda y se la va a seguir tomando, porque es uno de los temas de mayor preocupación para la ciudadanía. Oye, Seba, recibiste, pasando a las noticias, vamos a volver a cada una de ellas, pero ¿recibiste huevitos de Pascua? Yo entrego huevitos de Pascua. Ah, mira, Entonces, en esa altura hay una etapa en la vida en que uno recibe. Yo hoy entrego. Ah, yo todavía sigo en la que recibo. Pero ahí tú no entregas. No entrego. No tengo a nadie menor de 14 años a mi alrededor. Pero a ti te lo entregó una... Sí, grande. Pero mira, plantea... 14. Pero no tiene que tener 14 años para entregar. Es verdad, sí, porque tú tienes... No voy a decir la edad, porque todavía está mal preguntarle la edad a las mujeres, ¿no? No, ¿Eso no es cambió? lo mismo. Ah, ya. ¿Tú ya tienes 29? Sí. Ya, y tú recibiste, y tú no tienes 14 años. Recibí. Entonces, ¿qué tiene que ver con dar con 14 años? Es verdad, sí. ¿Le diste a alguien, tenga 65, 38 o 14? Mira, me gané un huevo de 1,2 kilos en... ¿Es un huevo de gallina o un huevo de chocolate? No, un huevo de chocolate. ¿Huevo de dinosaurio? Parecía huevo de dinosaurio. Y se lo regalé a mi madre. Ah, entonces diste huevos, po. Pero no, fue como que lo compré para distribuirlo. Yo te mentí, yo sí recibí ¿Viste? 6 huevitos, pero hoy día yo traigo huevos para regalarle a la gente que trabaja conmigo. Ah, mira, Así qué que tierno. Oye, ¿no es tan barato? No, están caros. Nada de cosas, ¿sí? Eh, A 8 lucas estaban esos como de 50.
Sí. Bueno, hubo milagros de fin de Semana Santa, algunos lo catalogaron así, porque, ¿viste la historia de los pescadores? Sí, impactante. Después de ¿cuántos días fue? De 7 días los encontraron a Rodrigo Cruz García, de 50 años, y a Diego Cruz Guzmán, de 23 años, que ya fueron reubicados ayer con sus familias en Pichilemu, fueron a un restaurante después de ser encontrados, porque, claro, los grabaron en el minuto en que los encontraron directamente ahí en la caleta. Todo esto fue observado en la región del Biobío y llevaban una semana extraviados, habían salido a pescar 3 horas. Sí, la búsqueda fue intensa por aire, por mar, una semana completa, involucró a pescadores artesanales, la Armada, organizaciones privadas, mucha incertidumbre, pero finalmente hubo un milagro de Semana Santa y se volvieron a reencontrar con su familia. Ellos se encontraban en la lancha a motor Soledad. Les gusta poner el nombre de las embarcaciones, y la mayor de las veces de mujer, por no decir casi todos. Bueno, fueron avistados a 12 millas al oeste de Pichilemu y según los rescatistas ambos se encontraban en buenas condiciones de salud y recibieron atención médica especializada. Osvaldo Cuadra, capitán del Puerto Coronel, aseguró que los pescadores se encontraban sin alimentos ni celular, ya que planeaban únicamente estar 3 horas. Bueno, se le alargó un poco el panorama y finalmente estuvieron una semana perdidos, pero finalmente encontrados. Ahí cuenta Diego Cruz Guzmán, que agradeció a su papá, que estaba con él, dijo que si su viejo no le hubiera dado la fuerza, él estaría muerto. Ellos pensaban que no iban a sobrevivir, pero tenían fe de que iban a salir. Y gracias a la divinidad, a lo que sea, se salvaron y están con vida. Impresionante las imágenes, ¿eh? 7 días, ¿viste? No hay que declinar la fe. No hay que dejar de luchar en ningún momento por lo que uno quiere, por lo que uno cree, y a veces lo que uno quiere es la vida, y hay que aferrarse a ella con todo lo que da. Qué bueno que dijiste a veces. ¿Por qué a veces? No siempre. ¿Aferrarse a la vida? Sí, hay gente que no, entonces bueno. Ah, bueno, sí, pero yo a esa gente... Tú haces el llamado a que sí. Le deseo que se aferren. Eso. Siempre hay algo por lo que luchar. Me parece. Digo yo nomás. De todas maneras. Oye, dentro de las noticias que comentaba Seba de este fin de semana, bueno, por supuesto continúa las declaraciones ahí desde las diferentes partes de esta acusación de Rafaela Di Girolamo de abusos que sufrió por parte de la pareja, de su madre en ese entonces, de Cristian Campos, y claro, continúa porque salieron a hablar los hijos de Cristian Campos y Claudia Di Girolamo. Recordemos que Rafaela, claro, solamente es la primera hija, si no me equivoco, de Claudia Di Girolamo, y después esta pareja tuvo hijos en conjunto. Pedro Campos, un reconocido actor, es uno de estos hijos de la pareja y salió a dar su punto de vista y está desde el lado de Rafaela Di Girolamo. Lo que no deja de llamar la atención, porque claro, se le complica un poco el escenario ahí al papá, de que no estén sus propios hijos a favor de él, así que también, bueno, salieron cartas por parte de la familia Campos, no me acuerdo el otro apellido, pero ya ahí colaborando con el punto de vista de Cristian Campos, diciendo que ellos entienden lo que puede pasar muchas víctimas, pero que aquí se está enlodando la figura del actor. Sí, hay harto debate respecto al tema. Salió una columna de el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, su clásica columna del Mercurio, donde habló del concepto de presunción de inocencia y sin en ningún momento bajarle el peso a la denuncia y dijo, de hecho fue muy claro, que si la denuncia debe ser cierta tiene que caerle todo el rigor y el peso de la ley. También hizo un llamado a respetar los procesos judiciales. En eso está el debate entre medio Vasco Mulián también, sí, de una declaración, posteó en el Instagram de Cristian Campos y le pidió al hijo que no puede ser, voy a citarlo con comillas, no sea rasca de no apoyar a su padre, que él apeló a la buena amistad que tiene Vasco Mulián con Cristian Campos. Una cuestión muy fuera de lugar, sobre todo por el lugar que elige para hacer el intercambio o dejar el mensaje. Así que bueno. Sí, como que él apela en el fondo a que
a ver, Vasco Mulián apela a que él era muy amigo de Cristian Campos y que él veía todo el amor que le daba, en este caso a Pedro Campos, al hijo. Entonces, como que, bueno, si nos basamos en eso... Claro. Caras vemos, o sea... Que una persona sea buena contigo no significa que no haya hecho nada malo en la vida. Y en por lo que está pasando en la interna de su familia. En ese sentido, los argumentos de Vasco Mulián son muy débiles para intentar defender a Cristian Campos, que se va a defender en la justicia, que todo esto va a ocurrir mediante los procesos judiciales que tienen que ser. Pero sin embargo aquello, el tema es... preocupante por lo que está viviendo Rafaela di Girolamo y por supuesto todo nuestro apoyo a ella y su familia. Es cuando, además, que no se me vaya antes de pasar el ranking de noticias, hoy la Comisión de Salud anticipa la discusión particular de la ley corta de ISAPRES, que vuelve a ser tema. Ya se le acaban los plazos que dio la Corte Suprema para todo esto que tiene que ver con los dineros que necesita el ISAPRE para que no colapsen. Así que se empieza a discutir nuevamente en la Cámara de Diputados este proyecto que busca dar viabilidad al cumplimiento de este fallo de la Corte Suprema, que obliga a aplicar la tabla única factoría y devolver los cobros en exceso. Así que vamos a estar atentos a esto que va a ocurrir durante el día. Pero mientras tanto vamos a hacer el recuento de lo último y lo importante que ha pasado en Chile y el mundo en la sección favorita de este programa, que se llama Ranking de Noticias de Radio La Clave. Estos son los principales titulares del Ranking de Noticias. www.copano.news en La Clave 92.9. En un esfuerzo por combatir el crimen organizado desde sus raíces, el Ministerio de Justicia ha implementado una medida contundente: la instalación de inhibidores de señal celular e internet en las cárceles, comenzando por Santiago I y la expenitenciaría. Esta acción, respaldada por Gendarmería, busca evitar que los reclusos continúen operando redes ilícitas desde el interior de los centros penitenciarios. La Dirección Regional Metropolitana de Gendarmería suspendió los permisos del personal y restringió la salida de la región. Por su parte, el ministro de Justicia, Luis Cordero, enfatizó que se han tomado todas las medidas necesarias para prevenir posibles conflictos que podrían surgir como resultado de esta nueva tecnología. Esto en simple significa que los celulares no van a funcionar dentro de los recintos penitenciarios y por ende algunos capos di tutti capo que están en cárcel, o no necesariamente capos, sino simplemente personas que estén en organizaciones criminales que involucren a más personas que el mero individuo que cometió el delito, puedan organizar robos, asaltos, secuestros, cualquier tipo de acción criminal, porque ya no van a haber posibilidad de que te llegue señal. Tú vas a estar con un celular adentro y va a ser como estar en un túnel, o va a ser como estar bajo tierra, no te va a llegar la señal. Y esto es una medida que cambia harto la dinámica de las cárceles y también del crimen, porque al quedar incomunicado no van a poder hacer estas operaciones como comentaba, pero también esto va a implicar cosas para los gendarmes y los abogados, que son muchas veces cuestionados por ser las personas que trafican estos aparatos de comunicación. A veces llega un abogado, se los pasa ahí por debajo, el gendarme ahí puede también tiene que hacerse el loco, corromperse un poco a cambio de no sé qué, y de repente deja que pase. Bueno, desde el 28 de marzo se suspendieron todos los permisos estatutarios, se dice, al personal de Gendarmería, para que no haya atados mientras se implementa esto, para que estén en alerta para cualquier necesidad de coordinación y comunicación. Las medidas que se implementaron es que los funcionarios deben permanecer dentro de su jurisdicción y estar disponibles, actualizando sus datos de contacto para garantizar la comunicación y respuesta rápida, en el contexto que durante la semana pasada un extenso registro y allanamiento preventivo cubrió todos los módulos de Santiago I, que alberga más de 4.900 internos como medida de seguridad adicional, además de que la Corte de Apelación de San Miguel decidió que las visitas judiciales y algunas audiencias en 2 centros de detención se realicen de manera telemática durante un plazo limitado.
Lo que se comenta, Seba, es que ya están haciéndose las prácticas al respecto, como decíamos, en la ex penitenciaría y en Santiago 1. Es algo intermitente, como que lo están haciendo algunos días, en ciertos horarios. Y, por supuesto, los reclusos, los reos ya están al tanto de todo lo que está ocurriendo desde adentro. Entonces, se están pasando la voz. Esta información llega rápidamente, sin lugar a dudas, y están tratando, lo que se comenta es que se está tratando de probar con celulares antiguos, como con esos Nokia, así como no smartphones. Ah, claro, los vieja escuela. Los vieja escuela, porque, de la serpiente. Claro, ellos imaginan y entienden que quizás no va a llegar toda esta tecnología a ese tipo de celulares. Entonces, como tratando de salvar un poco la situación. Por otra parte, también lo que tú decías es súper relevante, porque claro, este tipo de corrupción al final también genera un peligro relevante para los gendarmes. ¿Y qué pasa con eso? O sea, más que nunca también puede existir una amenaza hacia el gendarme, en el sentido de decir, bueno, tu familia a cambio de el contacto que yo necesito, pásame tu celular, y claro, más allá de que no exista la señal, quizás se puede hacer algo por fuera. Entonces, el peligro que corren los gendarmes quizás es mucho más fuerte que nunca. Benito Sarabia, de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, la ANFUP, admitió la necesidad de esta tecnología, aunque advirtió sobre posibles conflictos internos. Y esto es lo que se teme, que a propósito de esta medida hay algún revuelo dentro de las cárceles, y por eso han dicho las autoridades que en la implementación de esta medida se va a reforzar la seguridad en las cárceles, en gendarmería también, porque posiblemente se van a enojar. Los reclusos no les va a gustar nada la medida, porque es un elemento que les permite comunicación con el exterior. Yo conocí casos de gente que entrando a aplicaciones de citas, le salió gente que estaba en la cárcel. ¿En serio? Y le pedían depósitos. Mira. Me lo comentaron este verano. Verano que conocí una cárcel. Yo nunca había entrado. Entré a la cárcel de mujeres de Chillán. Mira. En el contexto de un trabajo que estaba haciendo. Es todo un tema, claro, te lo he contado en la interna, también me ha tocado estar adentro, y a mí me llama mucho la atención, específicamente me ha tocado estar en la ex penitenciaría. Llama mucho la atención que los gendarmes, y no me quiero buquelizar con esto, pero están a cara descubierta. Yo creo que hay ciertas medidas que no requieren de tantas lucas y tanta tecnología, y que pueden asegurarle un poco la vida básicamente a los gendarmes, porque, o sea, fácilmente los reconocen, y hay algunos con penas bastante cortas, en donde la situación se puede complejizar. Bueno, como lo que más necesitamos en este momento es esa seguridad para la gendarmería. Sí, bueno, la medida ha sido aprobada transversalmente y apoyada transversalmente por el arco político. Por ejemplo, Marco Ilavaca, el Partido Socialista, dijo que hace muchos años tuvimos que haber tomado esta medida de inhibición de celulares e internet al interior de las cárceles para que el crimen organizado no siga operando allí. Totalmente. Henry Leal, de la UDI, dijo que es una medida que transversalmente estamos pidiendo hace mucho tiempo, pero aprovechó de pegar al gobierno, como siempre. Dijo que tiene que regular los esfuerzos, brindar seguridad y proteger a los gendarmes, y también apoyo institucional y político, porque si tienen que actuar, y porque el crimen organizado es un enemigo poderoso y el Estado tiene que estar preparado para enfrentarlo. No puede ceder ante la amenaza y la presión. Puesto número 2. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, se encuentra en el ojo del huracán tras ser investigada por presunto enriquecimiento ilícito debido a la posesión de varios relojes de lujo. En un intento por adelantarse a los eventos y mitigar la creciente turbulencia política, Boluarte ha solicitado a la Fiscalía peruana que adelante su declaración indagatoria, programada inicialmente para el 5 de abril. La Fiscalía y la Policía han llevado a cabo registros en el Palacio de Gobierno y en la residencia personal de Boluarte, intensificando las especulaciones y el escrutinio público sobre su patrimonio y la procedencia de estas joyas de lujo. Llegó en un momento complicado, delicado más bien para el gobierno de Boluarte, porque iba a hacerse una moción de confianza crucial para su administración, que iba a ser este miércoles 3 de abril. En un primer momento, Boluarte evitó comparecer ante la Fiscalía y afirmó en público que uno de los relojes mencionados era de antaño, producto de su esfuerzo. Los relojes y joyas no aparecen en las declaraciones juradas y suponen un importante incremento patrimonial
no justificado, según la investigación, motivo por el que la oposición liderada por el partido Perú Libre, que es de izquierda, ha presentado una moción de vacancia por incapacidad moral contra Boluarte. Esta figura que es la moción de vacancia por incapacidad moral es un clásico ya a esta altura en Perú y ha terminado con la salida de varios presidentes en el último lustro, en la última década más bien. Así que Boluarte podría ser, no voy a decir víctima, pero podría sufrir el uso de esta moción que, bueno, Perú es un país complejo, Perú es un país unicameral y hay harto contrapeso del Parlamento sobre la presidencia, contrario que a Chile, que Chile siempre ha sido un país presidencial desde los tiempos de Diego Portales, esta idea está bien arraigada en nuestro país, pero en Perú no es tan así y el Parlamento tiene un contrapeso importante como esta moción de vacancia por incapacidad moral. Y en este momento en que Dina Boluarte se ve comprometida por este escándalo de los relojes, solicitó a la Fiscalía peruana realizar de inmediato la declaración relativa a la investigación sobre la procedencia y los relojes de lujo que posee. Dijo este documento, que fue recogido por América Televisión, que en vista de la turbulencia política que se viene, produciendo como consecuencia las diferentes diligencias que su despacho viene realizando y habiéndose programado mi declaración indagatoria para el viernes 5 de abril, acudo a su despacho a fin de solicitarse mi declaración indagatoria de forma inmediata. Lo solicitó la presidenta de Perú en un anuncio que sea luego de que la Fiscalía allanara la vivienda del expresidente Martín Vizcarra, desde donde se incautaron documentos y diversos equipos electrónicos. Esto da cuenta nuevamente de que esta situación de la política peruana, que es muy particular porque casi todos sus presidentes, hubo un momento en que tenía 4 presidentes en la cárcel, y si no están en la cárcel están procesados judicialmente. Entonces terrible. Es una cuestión que acá desde este país nos sorprende, pero ya es pan de cada día, es parte del paisaje. Sí. Es como Machu Picchu. Claro, y por eso también, bueno, es como hablar de transparencia, hablar de corrupción, es como pan de cada día, pero también uno esperaría de que eso fuera cambiando. Son todos los relojes, lo hablábamos la semana pasada, tiene 3 Rolex. Y hay uno de esos que supera 4 veces su sueldo de jefa de Estado, para que se hagan una idea más o menos, y los luce. Acuérdate que hemos visto algunas imágenes en donde ella sale, entonces como que de repente alguien se dio cuenta y empezaron a fijarse en los relojes costosos de Dina Boluarte. Sí, todo esto va a continuar también esta semana, como decíamos, y el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adriansen, informó que el fiscal le remitió el martes una serie de pedidos respecto de abundante información que compromete a diferentes entidades. No hay que olvidar que Boluarte también ha sido cuestionado por las violaciones a los derechos humanos que fueron cometidas en el marco de protestas antigubernamentales en el país, incluso un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así que vamos a estar. No estaba tranquila Boluarte, o sea, desde que asumió también ya era todo muy, muy revuelto, entonces. Bueno, sí, las cosas no han estado. Pero si ella quiso permanecer, también tiene que ver las consecuencias. Puesto número 1. Un reportaje de CIPE reveló que en noviembre del 2017 la familia del senador Fidel Espinosa, perteneciente al Partido Socialista, efectuó la venta de una porción de su terreno en Chinquihue, Puerto Montt, generando ingresos por 4.200 millones de pesos. Este predio, cuyo cambio de zonificación de agrícola a urbano incrementó su valor, fue adquirido bajo circunstancias históricas durante la Unidad Popular. Frente a las acusaciones, Espinosa denunció una persecución política que, según él, busca desacreditarlo por sus denuncias contra la corrupción, comparando su caso con el de otros políticos chilenos afectados por situaciones similares. Mientras tanto, la familia Espinosa enfrenta cuestionamientos sobre la declaración de intereses y patrimonio del senador. Ya, la venta a José Miguel Martavid, cuyos proyectos de vivienda social han sido promovidos por Espinosa, despierta varias interrogantes sobre conflicto de interés en este nuevo artículo de CIPER, que una vez más pone a los poderosos en lo que tienen que ser, siendo fiscalizados y evaluando sus distintas acciones y cómo los conflictos de intereses operan a ello. La historia del terreno se remonta a una toma liderada por el padre Fidel Espinosa, quien bajo la Unidad Popular obtuvo una promesa de compra-venta de la sociedad ganadera de Aysén. A pesar de ser ejecutada tras el golpe de Estado, su familia logró hacer efectiva esta promesa. El terreno,
cuyo valor se disparó tras el cambio de zonificación en 2009, refleja una compleja trama que combina elementos políticos, históricos y económicos. La venta parte del terreno en 2017 a empresas vinculadas con José Miguel Martavit, relacionado con proyectos beneficiados por Espinosa, habla de las intricadas conexiones entre política y negocios inmobiliarios. La transacción se concretó sin la participación directa de Fidel Espinosa, quien atribuye la gestión del negocio a su hermano Ramón. No obstante aquello, la relación entre los proyectos de vivienda social apoyados por Espinosa y la constructora de Martavit, junto con la participación de un primo Espinosa en una eje relacionada, plantea serias preguntas sobre la transparencia y los posibles conflictos de interés en las gestiones del senador. Esto porque a lo largo de los años el terreno ha sido objeto de diversas valoraciones y ajustes, reflejando su creciente importancia en el mercado inmobiliario de Puerto Montt. Y esto también implica que la familia Espinosa esté en proceso de reevaluación del valor fiscal del terreno, lo cual podría influir en futuras decisiones de venta o desarrollo, mientras que el escenario político y regulatorio vigila de cerca las implicaciones éticas de estas transacciones. Más allá del tema de todo lo que continúa con el terreno, bueno, el senador Espinosa está muy atento también a su imagen como político. Él acusa al gobierno de llevar adelante una persecución en su contra, como lo mencionábamos, tras denunciar una arista del caso Convenios. Él hace alusión a ello. Con toda sinceridad, me siento orgulloso, me han buscado de todos los amigos que yo he denunciado por el caso Convenios, pero siempre he tenido un actuar correcto, fueron sus palabras. Dijo, en Chile, cuando se denuncia la corrupción, aparece esto, tratar de matarte políticamente, como lo hicieron con Manuel José Osandón años atrás, cuando era candidato presidencial. Hace alusión a Manuel José Osandón. Y también dijo todo esto en CNN, que la persecución que ha sufrido no ha sido solo personal, sino que también a su familia, a personas cercanas a él y también a personas cercanas de la región, que han destituido seremis por ser cercanos a él y han cometido atrocidades desde que comenzó a denunciar todo esto. No, y también lo que es importante mantenerlo como información es que el senador Fidel Espinosa nunca transparentó que uno de sus primos, que es Claudio Flores Sandoval, fue lobista de la EGIS, que la EGIS es la entidad de gestión inmobiliaria social y que ha desarrollado proyectos de Melcón Martavit. Y cuando él fue contactado por teléfono sobre esto, dijo que chuta, que para la próxima va a estar más atento a comentarlo, a entregar esta información. Chuta, una cuestión que se le pasó así piola. Se me olvidó, ya. Como que a uno se le olvidó. Entonces, claro, Fidel Espinosa ha sido un político que ha sido bien crítico con la gestión del actual gobierno, muy duro con el caso de Democracia Viva, pero en este momento, cuando le toca a él, también, bueno, ahí es distinto el asunto y ahí pasa que se te puede ir un asunto. Y él lo justifica al final con esto de que una persecución en base a las denuncias que él ha hecho. Entonces, bueno, corre por carriles diferentes. No, y él también se fue en una ¿cómo decirlo? En una conspiranoia de decir que CIPER lo persigue políticamente y armó una cuestión que nada que ver. Dijo que porque Juan Pablo Luna, destacado académico que ha escrito columnas en CIPER, que él tenía relación con Democracia Viva, porque fue parte de su directorio y por ende CIPER estaba casi ligado a Democracia Viva. Y él pone en un tweet que subió con una foto, ponía transparencia, con signo de pregunta. Y bueno, dos cosas a entender. Primero, Juan Pablo Luna, y le respondió su editor Nicolás Sepúlveda en Twitter. Primero, Juan Pablo Luna era columnista. Cuando uno escribe columna en un sitio, no necesariamente forma parte del medio. De hecho, los columnistas son colaboradores que envían sus textos, pero no forman parte del staff de la planta. Así que X ahí, mal. Sí. Después, el directorio de Democracia Viva, Juan Pablo Luna lo aclaró muchas veces. Él estuvo ahí porque le pidieron que estuviera para estar, no participó muchas veces y apenas supo lo del asunto se salió. Entonces, esta ligazón que intenta hacer el senador Fidel Espinosa, enlodando la encomiable labor del Centro de Investigación Periodística, que ya lleva 16 años haciendo muy buen periodismo de investigación, de los pocos medios que hacen periodismo de investigación, destapando casos importantes, fiscalizando el poder. Entonces, quedó un poco en ridículo el senador Fidel Espinosa en esta conspiranoia que se inventó para decir que CIPER tenía algún vínculo con Democracia Viva vía Juan Pablo Luna. Nada que ver, senador. La investigación está arriba
en ciberchile.cl, el desconocido negocio inmobiliario que reportó 4.200 millones a la familia del senador Fidel Espinosa y su nexo con constructora. En este lunes 1 de abril, post Semana Santa, de cara al cuarto mes del año, este fue el ranking de noticias de Radio La Clave. Estos fueron los principales titulares del ranking de noticias. www.copano.news en La Clave 92.9. Dos breves noticias en el ámbito del espectáculo y el show business que siempre le interesa a gente. Una es que Naya Fácil dio un misterioso mensaje en Instagram Stories diciendo ella fue, búsquenla, si mal no recuerdo, y horas después Canal 13 confirma que no participará del reality, ¿cómo se llama el reality de Canal 13? Ganar o Servir. Ganar o Servir. Así que no sé si hay alguna actualización del caso de Naya Fácil. No, yo estuve leyendo el fin de semana, informándome, muy informada, interesada de todo esto de Naya Fácil, que había gente que la criticaba porque estaba ella así como en la playa y que no estaba tan mal como ella había dicho respecto a su salud mental. Yo creo que es un poco complicado juzgar cuando estamos hablando de eso, porque uno puede estar en la playa con su familia y no por eso no estar apto para entrar a un reality, si al final igual un encierro no es menor. Así que bueno, no sé, la que lata también por el tema del contrato, era un contrato súper grande y bueno, van a haber otras personas que van a querer entrar de seguro. Bueno, y otra noticia también en ese ámbito es que Francisco Kaminsky y Carla Jara no van más, así que... ¿No van más? No van más, se acabó. Todo se derrumbó. Oye, pero es que la noticia ahí es los dos puntos de vista, según Francisco Kaminsky. Fue porque era algo que venía de antes y no hay terceras personas involucradas, y según Carla Jara sí hay terceras personas involucradas. Es una noticia que también vamos a estar monitoreando, pero antes el IMASEC dio una importante noticia que vamos a revisar ahora con un importante invitado aquí en Radio La Clave. La máquina de café está encendida. Este es el primer podcast del día. El Café Lungo de www.copano.news en La Clave 92.9. Sorpresivo el crecimiento que dispara el IMASEC recién entregado, así que vamos a reaccionar en vivo. 4,5 es la cifra de crecimiento que entregó el IMASEC de febrero. Una cifra que... es alta y que yo creo que va a tener implicancias para la economía, para las proyecciones que hemos hecho este año y también para la administración de las platas fiscales que administra el ministro Mario Marcel. Estamos con Alejandro para la reacción Ursúa, en vivo, sí. Con Alejandro Ursúa, analista económico, socio director de Open BBK o BBK se dice. BBK. Director de extensión de FENI académico de la Universidad Andrés Bello. Alejandro, muy buenos días. Hola Alejandro. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Cuéntanos qué implica este 4,5% de crecimiento y si está dentro de las estimaciones que se estaban haciendo los economistas de la plaza. ¿Es menor, es mayor? ¿Cómo la ves tú? Nosotros tuvimos el día viernes los índices de producción sectoriales, vale decir, el INE entrega datos de los rendimientos que están teniendo los diferentes sectores. Por ejemplo, los sectores productivos de minería, ¿no es cierto?, de manufactura, de comercio minorista, y en general esto ya auguraba que iba a venir un muy buen desempeño, principalmente el sector minero había sorprendido con un 7,7% de crecimiento, razón por la cual esperábamos un IMASEC muy positivo. ¿No es cierto? Y que la gran mayoría ya este mismo día viernes lo proyectaba con un crecimiento sobre el 4%. Es una buena noticia. Tenemos que recordar además que lo que hace el índice mensual de actividad económica es comparar el rendimiento del mes de febrero del 2024 con febrero del año 2023. Y aquí tenemos la primera gran característica, es que tenemos un día hábil más, ¿no es cierto? Este año fue bisiesto, y entre un 0,8 y un 1,2% de este crecimiento obedece a un mayor, ¿no es cierto?, a sumarle un día laboral adicional hasta, ¿no es cierto?, el mes de febrero. Pero sigue siendo una muy buena noticia. Estamos, ¿no es cierto?, en una economía que de alguna manera había tenido malos datos durante el mes hay que recordar que el mes de diciembre nos había sorprendido con una contracción negativa, y ahora un poquitito, ¿no es cierto?, esta economía que está todavía tan turbulenta, tan ¿no es cierto?, bipolar, por decirlo de alguna manera, en rendimientos comparados, ¿no es cierto?, mes a mes, ¿no? Y tenemos, ¿no es cierto?, que
el año pasado el IMASEC del año febrero de 2023 había sido de menos 0,5, razón por la cual también la base de comparación que teníamos también era bastante baja. Ya, si yo tengo un febrero, por ejemplo, el febrero de 2025, con esta tasa de crecimiento del 4,5%, vamos a tener un mes de febrero estrellado, ¿no es cierto?, de este año 2025 cuando lo comparemos, porque vamos a tener un año, ¿no es cierto?, un día menos hábil, ¿no es cierto?, y ya vamos a tener un muy buen rendimiento de lo que fue este periodo. Pero sin duda es una buena noticia, tenemos una economía que de alguna manera está siendo un poco más resiliente y que esperamos que efectivamente dentro de las noticias de esta semana empecemos a ver elementos más concretos. Vemos esta semana, va a ser una semana ampliamente noticiosa. Esperamos la noticia donde la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, tiene que entregar el IPOM, el informe, ¿no es cierto?, el informe de política monetaria, en la cual también va a hablar de qué es lo que se espera para la economía de este 2024, con respecto ya prácticamente jugado un trimestre completo, ¿no es cierto?, ya el primer cuatrimestre ya jugado completo, y tenemos que ver, ¿no es cierto?, qué va a pasar con la tasa política monetaria, si va a haber, ¿no es cierto?, ya se habla de un recorte de tasa de 0,75, vamos a ver qué pasa también con el tipo de cambio en función de estas declaraciones. En fin, tenemos una semana altamente noticiosa en ese sentido. Alejandro, frente a una economía resiliente, como tú decías, que por parte del gobierno celebra cada avance, y bueno, también nos imaginamos que esto va a ser muy celebrado en los próximos minutos, porque está recién anunciado. Ya lo adelantábamos, leíamos ahí un tuit de Juan Pablo Suet que dice: hoy se viene el IMASEC sobre 4%, habrá celebraciones y fuegos artificiales. Aquí no ha pasado nada, pero llamamos a las autoridades a guardar respeto por las decenas de miles de pymes que no lograron sortear la recesión, quebraron y cerraron en los primeros años del gobierno del presidente Boric. Pronto daremos a conocer este catastro. ¿Cómo observas tú estas declaraciones? Yo creo que efectivamente tenemos, yo diría que el mundo económico desde el estallido social y posteriormente ¿no es cierto?, la pandemia, ha ido revolucionando un poco el mercado. Hemos visto, ¿no es cierto?, cómo aún, por ejemplo, en economías tan potentes como la economía americana o la economía china, aún estamos viviendo estos efectos long COVID, que denomino yo, ¿no es cierto?, estos efectos que han pasado con posterioridad a las medidas que se tomaron en diferentes países del mundo para poder afrontar lo que fue, ¿no es cierto?, el paralizar el mundo en términos productivos durante un par de meses, lo cual trajo consigo, ¿no es cierto?, inestabilidad, trajo desaceleración económica, trajo quiebres de stock, faltas de insumos en la cadena productiva, el problema de traslado de diferentes bienes y servicios de una economía que ya estaba acostumbrada, ¿no es cierto?, a vivir globalizada. Entonces, obviamente tenemos efectos, y uno de los efectos negativos que tenemos, obviamente, es cómo esto ha afectado a las pymes. Tenemos una economía chilena que ha venido creciendo muy por debajo de su potencial durante el último tiempo, y también comparto en el sentido que tenemos que entregar una mirada un poco más de largo aliento. Creo que lamentablemente nos hemos ido peleando en la letra chica, en el mes a mes. Estamos celebrando un IMASEC de un 4,5% hoy día, pero también tuvimos un IMASEC negativo, como hablábamos, ¿no es cierto?, durante el mes de diciembre, que no lo esperábamos. Entonces es importante, yo creo que de alguna manera nos pongamos las pilas. Yo el año pasado, creo que en este mismo espacio hablábamos de la necesidad de ir eliminando elementos que le entreguen incertidumbre a la economía. Hablábamos del proceso constituyente en su minuto, y hoy día estamos hablando con dos grandes temas que aún quedan pendientes muy potentes, como es la reforma de pensiones, ¿no es cierto?, qué va a pasar efectivamente en la reforma previsional, que se va a traducir en un impuesto al trabajo, vale decir, hoy día vamos a tener un 6% más de cotización individual, y ya independiente vaya, ¿no es cierto?, a un fondo común, vaya, ¿no es cierto?, a las cuentas personales de las personas. Esto se traduce en un impuesto al trabajo. Y en forma paralela también tenemos este proceso de esta discusión de la reforma tributaria, que de alguna manera también uno dice que no es buen minuto, otro dice que hay que hacerlo de todas maneras. Entonces, creo que estos elementos generan un alto nivel de incertidumbre, y los mercados en ese sentido son bastante resilientes. Hay que decir que necesitamos de una buena vez, ¿no es cierto?, el poder terminar estas discusiones para que podamos efectivamente dejar de poner dos palitos en el camino y efectivamente tener las reglas claras. Hay que recordar que por lo general los inversionistas, cuando tienen claro cuál es la rentabilidad que debe tener su negocio, involucra tener transparencia y saber efectivamente cuáles van a ser los costos impositivos, cuáles van a ser los costos, ¿no es cierto?, de mano de obra para poder producir, y eso obviamente como consecuencia trae inversión. Esto no se trata acá, quizás como se puede ver en el tuit de Juan Pablo, acá no se trata, ¿no es cierto?, de un castigo a una clase política en particular. Creo que en ese sentido el inversionista
internacional, por ejemplo, bastante más, ¿cómo decirlo?, bastante más distante a la mirada política local, y lo que espera es tener cifras claras, ¿no? Y esas cifras claras involucran tener claridad con respecto a cuál va a ser mi retorno con respecto a la inversión. Y eso habla, ¿no es cierto?, esta necesidad imperativa de efectivamente zanjar temas que creo que han tenido una mayor duración en el tiempo, una mayor, que a la larga también han terminado generándole daño a la economía chilena, el no tener claro qué va a pasar con la reforma de pensiones, qué va a pasar con la reforma tributaria, que son elementos que han generado, ¿no es cierto?, estos elementos de certidumbre mucho más allá de lo razonable. Estamos conversando con Alejandro Ursúa, importante economista de la plaza, respecto a el IMASEC recién entregado por el Banco Central, que tiene un crecimiento de 4,5% del mes de febrero, que si volvemos para atrás tenemos que remontarnos hasta mayo de 2022 para encontrar un IMASEC que lo supere, que fue 5,1%. Analizando eso y pensando también en que se ha reducido la inflación, en que de alguna forma se van reactivando varios sectores de la economía, podríamos decir que estamos volviendo a la normalidad después de lo que fue el estallido social, la pandemia, los procesos constituyentes, las situaciones internacionales que afectaron también el caso de la guerra de Ucrania. ¿Estamos volviendo a algún tipo de estabilidad, normalidad en la economía, o todavía un proceso del que nos queda por caminar? No, yo creo que todavía es un proceso que nos queda por caminar. Por ejemplo, en la Universidad Andrés Bello el Instituto de Políticas Públicas hace un barómetro de la economía, y ya hemos visto que prácticamente son 4 ejes que hablan, ¿no es cierto?, de diferentes elementos como el empleo, el emprendimiento, las tasas de interés, el acceso al crédito, y hemos visto cómo esto, ¿no es cierto?, esto es un cuadrante en donde los ejes de alguna manera hablan de una posición neutral, y hemos visto cómo mes a mes se mueven de un lado a otro, muy cerca a los ejes, y eso de alguna manera hace de alguna manera demostrar que es bastante feble toda esta posición de mejora o de detrimento de la condición económica. Yo creo que ahora estamos en proceso de buscar una estabilización, como muy bien tú mencionabas. En mayo de 2021, ¿no es cierto?, lo que hacemos es comparar el mayo de 2020. Entonces, obviamente, tuvimos un crecimiento muy fuerte, porque en mayo del 2020 estábamos, yo diría, dentro de las medidas más agudas del confinamiento, ¿no es cierto?, que se vivió con respecto a el proceso de la pandemia. Entonces, creo que hoy día todavía tenemos resabios de esos elementos. Creo que de alguna manera sí se está dejando atrás el proceso de esta desaceleración económica, pero creo que todavía nos quedan elementos. Creo que hoy día, más que celebrar este proceso, tenemos que empezar a ocuparnos con mayor fuerza de estos elementos que estábamos hablando con antelación. Yo les decía que esta semana iba a ser una semana también altamente noticiosa por los efectos que puede tener también el informe de política monetaria del Banco Central, en donde hemos visto, por ejemplo, cómo se ha hecho mucho más permanente un tipo de cambio elevado, lo cual lo hemos vivido, por ejemplo, durante la última semana en un mayor precio de los combustibles, ¿no es cierto? Hemos visto cómo el alza de los combustibles lleva dos periodos consecutivos. Hay que recordar que se va, ¿no es cierto?, reajustando la benzina y los combustibles cada 3 semanas, y se ha hecho mucho más permanente, ¿no es cierto?, un dólar sobre los 970 pesos ya en forma considerable, y tenemos que ver eso cómo también va a empezar a afectar con mucho más fuerza a la economía chilena. Habíamos tenido durante octubre del 2022 una escalada de precios, que inclusive habíamos pasado los 1.000 pesos por dólar durante un periodo muy corto tiempo, pero después había bajado con fuerza bajo los 900. Hemos tenido, ¿no es cierto?, un mes de febrero y marzo con un dólar mucho más posicionado, con fuerza sobre los 970 pesos, y eso también, por ejemplo, va a generar presión inflacionaria. Hay que recordar que en esta nueva canasta de consumo familiar que empieza en vigencia en el mes de enero, que desarrolla el INE, esta encuesta de consumos familiares, en lo que gastamos la plata los chilenos durante mes a mes para calcular el IPC, hemos visto que aproximadamente el 80% de los productos que componen esta canasta de alimentos está indexada en dólares. Hay que recordar que tenemos muchos productos como productos cárnicos, los mismos petróleos, ¿no es cierto?, un tema importante de trigo, de diferentes otros elementos que vienen indexados en dólares. Por ende, ¿no es cierto?, cuando tomo un dólar a 970 pesos, obviamente ese impacto es mucho más fuerte que si yo tuviera un dólar en la vecindad de los 800. Entonces, obviamente, hay varios elementos que tenemos que considerar. Creo que es una buena noticia, pero esto es un destello. Como no hay que ser, ¿no es cierto?, leña al árbol caído cuando tuvimos un IMASEC muy malo en el mes de diciembre, negativo, que no lo esperábamos. Tampoco tenemos que transformar esto en motivo de euforia, o que estamos saliendo definitivamente de un proceso restrictivo o recesivo a la economía, porque tuvimos una cifra muy buena de IMASEC durante este mes de febrero, que además viene aparejado
de un día hábil más, ¿no es cierto? Entonces, creo que acá la llamada es a la cautela y esperar, ¿no es cierto?, que las otras cifras que vienen acompañando este IMACEC durante los próximos meses también sean mucho más persistentes para efectivamente hablar de una tendencia global. Claro. En este caso tenemos una muy buena noticia, que es el caso de la minería, que tuvo un muy buen crecimiento, y también hemos visto durante ya 2 meses consecutivos cómo el comercio minorista también se ha ido recuperando, que yo diría que son las 2 grandes, muy buenas noticias que nos entrega este IMACEC que acabamos de conocer. Alejandro, un par de apuntes. Lo más bueno estudio que publicó el Banco Central el miércoles pasado, que dijo que el día bisiesto tendría un efecto que sumaría entre un 0,8 y un 1,2%. Restémosle ese 0,8 y 1,2%, igual quedamos en 3,5, que es una cifra igual positiva de algún modo. Y el otro punto es que era el mes de mayo de 2022, no de 2021, el que tuvo mayor crecimiento. Así que la comparación es con el 2021, finales del gobierno Piñera, al primer mayo del gobierno del presidente Boric. Quería preguntarte el apunte también por el detalle que entrega el IMACEC, que ya está desplegando sus gráficos, que tuvo un crecimiento en minería del 11,5%. Y para quienes quizás no estamos siempre metidos en el análisis económico de cifra, este 11,5% en minería, por lo que se ve, es una muy buena cifra. ¿Y a qué crees tú que corresponde? A ver, principalmente se esperaba que este IMACEC tuviese un cierto fuerte crecimiento, ya lo habíamos nombrado antes, más minero, porque también entró en producción una planta privada del norte, una nueva unidad de rendimiento. Y también habíamos tenido muy bajos rendimientos también del mundo minero, principalmente en el mes de diciembre. Entonces, teníamos una recuperación, lo cual obviamente es una muy, muy buena noticia. Hay que recordar, ¿no es cierto?, que el cobre sigue siendo uno de los elementos más importantes del erario fiscal, es donde mayor nivel de recaudación de ingresos tenemos como Estado. Entonces, obviamente, es una muy buena noticia. Efectivamente, como lo comentamos al principio de la nota, ¿no es cierto?, tenemos que entre un 0,8 y un 1,2% se genera este día bisiesto, ¿no es cierto?, adicional, este día hábil adicional del mes de febrero de 2024 en comparación al 2023, pero también, como les decía, teníamos, ¿cierto?, un crecimiento de un 0,5%, vale decir, el nivel de exigencia que yo le estoy pidiendo a la economía era bastante bajo. Hablamos de la base de comparación era muy baja, por ende esperamos este mejor desempeño. Independiente, cifras positivas, cifras negativas, yo creo que en este caso nuevamente el llamado es a la cautela y esperar que durante los meses venideros, ¿no es cierto?, ver cuál va a ser el rendimiento de la economía. Creemos que la economía que va a andar mejor que el año pasado, sin lugar a dudas, deberíamos estar teniendo una economía en torno al 2,5% de crecimiento anual este año, pero también está este llamado que hablamos de la necesidad imperativa, ¿no es cierto?, de zanjar estas diferencias de temas país que de alguna manera genera un alto nivel de incertidumbre y de incertezas que de alguna manera van postergando la inversión económica, como es, ¿no es cierto?, la reforma tributaria o acuerdo tributario o pacto tributario que estamos hablando hoy día, y la reforma de pensiones, la cual hay que recordar que ya llevamos, ¿no es cierto?, 3 periodos gubernamentales, 3 periodos presidenciales discutiéndola. Partió, ¿no es cierto?, esto en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, pasó por el segundo gobierno del presidente Piñera, y hoy día, ¿no es cierto?, estamos ya en la mitad del mandato del presidente Gabriel Boric, y aún lo seguimos, ¿no es cierto?, se sigue esto como eternizando con respecto a dónde van este 6%, y yo creo que es importante el poder sacar estos elementos para poder, ¿no es cierto?, hacer que la economía tenga elementos de mayor nivel de certeza, y eso como consecuencia sea una traducción que se vea beneficiada en una mayor inversión dentro de nuestro país. Alejandro Ursúa, muchas gracias por este importante análisis para entender lo que es el IMACEC de 4,5% en febrero, que ojalá siga creciendo y nuestra economía se recupere y podamos volver a ser ese país grande. Que la economía se recupera, esto se traduce en mejores oportunidades laborales, en mejor calidad de vida, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, y como consecuencia, en una población más feliz, lo que queremos todos. Por supuesto, por mientras cautela, yo me quedo con eso. Muchas gracias. Exactamente. Veamos otras cifras para efectivamente poderlo seguir comparando. Hay que estar muy atentos acá y muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Alejandro Ursúa, analista económico y socio director de Open BBK. De la máquina del café al trabajo, la máquina del café está encendida. Escucha este podcast en Spotify, El Café Lungo de www.copano.news. La clave 92.9.
En medio de las noticias que hemos comentado durante las últimas horas sobre lo valledor, sobre esta solicitud de los carnet que se está haciendo a la entrada del recinto, había, por supuesto, durante la mañana, durante las primeras horas de esta mañana, una serie de periodistas a las afueras que estaban cubriendo cómo iba a ser esta primera jornada de lo requerido, y el equipo de Buenos Días a Todos, específicamente, entiendo, sí, fue agredido por una mujer que robó un arma de seguridad, o sea, un arma a un guardia de seguridad, ahí mismo en Lo Valledor, y comenzó a disparar en directo a los guardias y carabineros que la estaban deteniendo. Impresionante, la verdad. Las imágenes están en todos los matinales, no solo en Buenos Días a Todos, pero no solo ellos fueron agredidos, sino que todos los equipos de prensa que estaban en el lugar. Así que, obviamente, ahora hay muchísima más tensión en Lo Valledor y también en los espacios en donde se pensaba tomar las mismas medidas, por ejemplo en la Vega Central, que también estaban diciendo que era una buena idea lo que estaba pasando en Lo Valledor. Al parecer no comenzó muy bien. El hecho pasó un minuto antes de la rueda de prensa que se diera en el lugar, que convocaron a autoridad en el marco de las medidas de control de identidad del mercado. Lo Valledor queda en Pedro Aguirre Cerda, y claro, pasó esto que una mujer disparó a un guardia durante la mañana. Se produjo en el contexto justamente del control de acceso que exige el carnet chileno. Preocupante, muy preocupante la medida. Está ocurriendo en este momento. Vemos las imágenes de cómo se la llevan detenida. Está Carabinero, está en los medios de comunicación, así que... Oye, dice, previamente amenazó a guardias con una lima. Sí, no, es esa era su arma, pero ¿y cómo le quita el arma a uno de los guardias? Ahí también, chuta, no estaban preparados para esto. Impactante información que vamos a estar monitoreando como siempre en copano.news. Les agradecemos mucho la compañía, el tiempo y la atención. Nos vemos en una próxima entrega. Ya viene Clave Morse. Sigan en Radio La Clave 92.9 FM. Chao, que estén bien. Adiós.